Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este simulacro ENARM número 9 y lo vamos a hacer con una serie de preguntas que nos permiten adentrarnos y visitar el maravilloso mundo de lo paraneoplásico, determinados cuadros clínicos que aparecen en el contexto de una neoplasia oculta que vamos a diagnosticar en un segundo tiempo, pero que dio la cara a través de otra sintomatología diferente. Un ejemplo sería el de la pregunta 34, fijaros en la 34, nos hablan de una mujer de 57 años que viene a la clínica para un seguimiento porque ha sido diagnosticada de un exantema facial que no ha mejorado a pesar de un tratamiento de primera línea que ya se le pautó, y cuando ya la vemos por segunda vez y afinamos un poco más en la historia clínica, pues le preguntamos y nos dice que lleva 6 semanas con debilidad, con astenia, y se evidencia además una obvia debilidad en la musculatura proximal, nos dicen que 3/5, y sobre todo aquí una cosa que llama mucho la atención. Fijaros en los nudillos, tiene unas lesiones que son eritematosas, que son como descamativas, y nos dicen que, bueno, que con estos hallazgos clínicos, ¿cuál de las siguientes opciones sería coherente, sería compatible? Bien, aquí, automáticamente tienes que llegar al diagnóstico, porque lo que te están contando es algo sumamente sugestivo, es algo que podríamos decir que es patognomónico, en algunos libros se reconoce como patognomónico, en otros dicen que no, pero sí muy específico. En cualquier caso, sea patognomónico o sea sumamente específico, ¿qué es lo que te están contando en los nudillos de esta paciente? Que son lesiones como eritematosas, como descamativas, que aparecen además en el contexto de una debilidad muscular proximal. ¿Qué es esto? Automático. Porque a lo mejor el exantema facial puede no haber sido suficientemente expresivo, puede ser que a lo mejor al verlo por primera vez no haya llamado mucho la atención, pero eso de los nudillos, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué están contando ahí? Las lesiones cutáneas que te están contando en los nudillos se llaman pápulas de Gotrón, con 2 T's, y eso automáticamente, según lo ves, tienes que pensar dermatomiositis, eso es lo que te tienen que contar. ¿Qué es eso de la dermatomiositis? Pues vamos a ver, analicemos cómo se llama. Dermato, porque da manifestaciones dermatológicas, miositis, porque hay una inflamación muscular, y por eso vamos a tener una debilidad preferentemente en los músculos proximales, la cintura escapular, los muslos también puede repercutir cierta debilidad, y esto es una cosa muy importante lo que hay que recordar. Cuando diagnostiques una dermatomiositis en un adulto, el siguiente paso que tienes que hacer es descartar neoplasia oculta, porque en un porcentaje bastante elevado, en más de la mitad de los casos, nos vamos a encontrar que el paciente tiene un tumor que puede ser de diferente etiología, puede ser un cáncer de pulmón, puede ser un tumor sólido a otro nivel, un adenocarcinoma gástrico, el que sea, no lo sé, ya lo buscaré y ya lo diagnosticaré, pero acordaros de eso. Dermatomiositis en un adulto, automático, descarta neoplasia oculta, porque con mucha probabilidad la va a tener. Fijaros aquí, de las cosas que nos cuentan, de los otros diagnósticos hablaremos a continuación, pero sobre la dermatomiositis, lesiones cutáneas que te pueden poner. Aquí nos describen 2. Hay un exantema a nivel facial. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que produce la dermatomiositis a nivel facial. Aquí podéis ver una fotografía. Esta es la imagen típica de la dermatomiositis a nivel facial. ¿Cómo describiríais esto? ¿Cómo se llama esto? Esto también hay que saber reconocerlo con foto porque el ENARM es un examen con imágenes. ¿Qué veis aquí? ¿Cómo se llama esto técnicamente? El eritema en heliotropo, acordaos, el eritema en heliotropo, que afecta, como veis, a la zona ocular, a los párpados. Esto es característico de los pacientes con dermatomiositis. ¿Qué más puede padecer cutáneamente un paciente con dermatomiositis? Puede padecer también otros tipos de exantemas, quizá menos específicos. Fijaros, por ejemplo, aquí, en la parte superior del tronco, región del cuello, tal, pues todo eso también podría padecer en su contexto. Pero sobre todo, lo que decíamos que nos daba el diagnóstico, porque es una cosa que prácticamente es patognomónica de esta entidad, esas lesiones eritematosas descamativas que aparecen en el dorso, en los nudillos, en el dorso de los dedos, puede aparecer de vez en cuando también en los codos, pero sobre todo acordaos en los nudillos. Esto que estáis viendo, ¿cómo se llama? Pápulas de Gotrón. Importante, si veis esto, automático, dermatomiositis. Y una tercera cosa que también hay que recordar, y que quizá no sea tan conocida, es que a veces la dermatomiositis puede producir telangiectasias, atención, fijaros bien en el dibujo, telangiectasias, esta fotografía, periungueales, telangiectasias alrededor de las uñas.
Eso es una cosa también muy típica de la dermatomiositis. Es quizá lo menos conocido de las tres cosas que hemos mencionado. La primera, eritema heliotropo, la segunda, pápulas de Gotrón, y la tercera, que es esta imagen, telangiectasias perungueales. Ya digo que no es lo más famoso, pero merece la pena recordarlo, ya que se nos da la oportunidad aquí en esta pregunta. Bien, pues parece que ese es el diagnóstico de la paciente. Habría que descartar que tuviese algún otro tipo de problema oculto, porque eso de que lleve 6 semanas con debilidad, con astenia, eso quizá podría traducir una neoplasia oculta. Habría que preguntarle también si tiene apetito o no lo tiene, si ha perdido peso o no lo ha perdido, pero acordaos ese vínculo entre dermatomiositis y neoplasias ocultas. ¿Qué más opciones nos dan aquí? Fijaros, por ejemplo, la respuesta número 1, Eaton-Lambert. ¿Qué es eso? ¿Qué es el síndrome de Eaton-Lambert? Cuidado, también suele tener un origen paraneoplásico. ¿Dónde se estudia esto del Eaton-Lambert? En neurología, en la sección de las enfermedades de la placa neuromuscular. Normalmente te ponen una pregunta donde te comparan el Eaton-Lambert con la miastenia gravis o incluso con el botulismo, se pueden confundir porque afectan a ese nivel, a la unión neuromuscular. ¿Qué tienes que saber sobre el Eaton-Lambert? Pues su vinculación con un tumor. ¿Qué tumor es? El característico que suele vincularse al Eaton-Lambert. El microcítico de pulmón, acordaos, el microcítico de pulmón. Esto ya lo vimos en otro vídeo con referencia a todo ese capítulo de los cánceres de pulmón. Decíamos que el microcítico son células de estirpe neuroendocrina y por ese motivo el microcítico suele producir síndromes paraneoplásicos o bien endocrinos o bien neurológicos. Y uno de los neurológicos que puede producir es ese, el Eaton-Lambert. ¿Qué es lo que ocurre en el Eaton-Lambert? También tendríamos debilidad muscular, también. Pero la diferencia con esto es que en el Eaton-Lambert no tendría por qué haber en ningún caso lesiones cutáneas asociadas. Por eso lo que tiene esta paciente no puedes pensar en un Eaton-Lambert, ahí no habría expresión dermatológica. Bueno, pues acordaos, la 1 habría que buscar un cáncer de pulmón oculto. La 2, la artritis reumatoide, aquí no tiene mucho sentido, no es lo que nos están contando. Ya sabéis los criterios de la artritis reumatoide que te van a contar. Una persona, generalmente mujer, que va a tener cierta rigidez articular, sobre todo por las mañanas. Te van a contar también que es muy simétrica, que afecta a las articulaciones de las manos, principalmente pues las metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, distales ya es más raro, pero como cuadro no recuerda en absoluto lo que nos están contando aquí. Esas manifestaciones cutáneas que nos muestran no recuerdan para nada una artritis reumatoide, así que por eso la opción 2 parece más bien un relleno por parte del autor de la pregunta, esta no sería para planteársela. Por último, la 4, dice la esclerosis sistémica, esclerodermia. La esclerodermia podría dar manifestaciones cutáneas, como sabéis, pero ¿en qué consistirían las manifestaciones cutáneas de la esclerodermia? La esclerosis sistémica progresiva puede afectar muchos órganos, puede afectar esófago, puede afectar a nivel pulmonar, producir fibrosis o incluso hipertensión pulmonar, puede hacer muchas cosas. Pero acordaos a nivel de piel, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué quiere decir la palabra esclerodermia? Dermia, piel, ¿de acuerdo? Esclero, en griego, quiere decir duro, endurecimiento. Pues hay una esclerosis de la piel, un endurecimiento de la piel, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues placas de piel muy dura, que es como cuero, que prácticamente no puedo ni pellizcar, que incluso es duro también cuando tomas una biopsia para poder después identificarlo, cuesta incluso hasta dar los puntos porque se endurece mucho, se fibrosa mucho la piel en pacientes con esclerodermia. Otra cosa que también puede pasar en pacientes con esclerodermia, acordaos, típico de ellos, a nivel de las manos, ¿qué sucede? La gente con esclerodermia, en las manos, con cierta frecuencia te van a contar que tienen como un fenómeno de Raynaud. Bueno, pues eso, con el paso del tiempo, la gente con esclerodermia, ya sabéis que existe una cierta reabsorción de las falanges distales y puede poco a poco ir como quedándose sin dedos. Puede haber incluso pequeñas ulceritas que después se van a reabsorber y bueno, pues al final pues él tiene este aspecto que veis en la imagen, las manos de una persona con esclerodermia. Pero esto no tiene nada que ver con las pápulas de Gotrón que veíamos antes en la fotografía, así que aquí una esclerodermia no habría que plantearse. No tiene más, hay que saber reconocer el retrato robot de la dermatomiositis, ya lo hemos visto. Si es un adulto, descartad neoplasia oculta. Si es un niño, ya es más raro. Si aparece una dermatomiositis en la edad pediátrica, es infrecuente que se vincule a una neoplasia oculta, pero en un adulto sí que suele ser así. Fijaros una pregunta que tiene cierta similitud,
que es la pregunta 58, aquí también nos encontramos otro síndrome paraneoplásico de presentación dermatológica que seguramente estará expresando una neoplasia oculta. Fijaros aquí en la 58, se trata de un varón de 70 años, nos dicen que tiene dolor abdominal y después de comer tiene como sensación de plenitud después de las comidas. Y fijaros bien la dermatología porque tiene en los pliegues axilares y en el cuello lesiones papilomatosas, hiperpigmentadas y da a la zona como un aspecto sucio. Bueno, pues esa descripción automáticamente, ¿qué tienes que pensar? Acantosis nigricans, automático, acantosis nigricans. Cuidado con lo siguiente, el término acantosis nigricans no hace referencia de forma obligatoria a un síndrome paraneoplásico. Hay personas que tienen acantosis nigricans sin tener un cáncer oculto. Lo que pasa es que, claro, en este caso que te han dicho, que tiene acantosis nigricans, ahora pondremos una fotografía y explicaremos un poco más lo que es, y además te cuentan que tiene sintomatología digestiva. Cuando te cuentan que alguien tiene una acantosis nigricans y te cuenten sintomatología en cualquier otro órgano que no sea la piel, acuérdate de lo siguiente, la acantosis nigricans puede manifestar un tumor oculto. La mayor parte de las veces que te encuentres una acantosis nigricans, fijaros una fotografía, esto seguro que en algún momento lo habréis visto, en algún paciente o en algún conocido, en algún familiar incluso, es una cosa que es bastante frecuente en clínica. ¿Qué es la acantosis nigricans? Pues fijaros, la palabra acantosis, acantos en griego quiere decir espina. Acantosis es un término histológico que significa un engrosamiento de la capa espinosa en la epidermis, se hace más gruesa la piel a expensas de la espinosa. Y nigricans quiere decir que hay un aumento de la coloración, está como ennegrecida la piel, y bueno, pues esto es lo que se ve clínicamente, aparecen zonas de pliegues, cuello, ingles, axilas, y lo más frecuente es que la acantosis nigricans no tenga ninguna importancia. ¿Qué tipo de persona suele desarrollar este trastorno cutáneo? Gente que tiene cierto sobrepeso, incluso obesidad, resistencia a la insulina o diabéticos, eso es lo habitual, suele vincularse a eso, a sobrepeso, obesidad, diabetes, pero cuando te encuentras esto y el paciente te cuenta algo más a nivel interno, descarta que no pudiera tener una neoplasia oculta porque a veces la acantosis nigricans es una dermatosis paraneoplásica. Eso ocurre en una minoría de los casos, pero puede suceder. Aquí, en esta ocasión nos hablan de dolor abdominal y sensación como de pesadez postprandial. ¿Qué pasará probablemente de este paciente? Pues habría que descartar que tuviese un cáncer de estómago. Ya sabéis que el cáncer de estómago hace que el estómago sea menos flexible, menos distensible, y por ese motivo, cuando ingiere alimento, no hay capacidad de distender la víscera porque el cáncer ocupa espacio, porque las paredes ya están más fibrosadas. Entonces, por ese motivo, un síntoma típico del cáncer gástrico es la sensación de plenitud precoz. Come muy poco, pero se siente muy lleno. Y ese dolor abdominal pues también respalda la sospecha. Por ese motivo aquí la opción correcta pues sería la 3, acantosis nigricans, pensando en un posible tumor digestivo, y esto nos obligará a hacer una endoscopia en un segundo tiempo. Resto de las opciones. La 1 nos dice amiloidosis cutánea. Eso no tiene mucho sentido pensarlo aquí con esta descripción. Si tienes que saber una sola cosa de la amiloidosis cutánea, una amiloidosis que afecte a piel, ¿cuál será? ¿Cuál es la lesión dermatológica típica de la amiloidosis cutánea? Pápulas, atención, pápulas céreas, como cera, pápulas céreas, son como cera de abeja. Fijaros, aquí podéis ver una fotografía, esto es una amiloidosis cutánea, fijaros esas pápulas que parece que son como un poquito translúcidas, un poquito brillantes, pues son las pápulas céreas características de la amiloidosis cutánea. No tenéis que saber más, eso es lo único que tiene cierto interés, y en este caso la descripción que hacen ni se parece, así que esa descartada. Después, la opción número 2, melanodermia, eso es un término bastante inespecífico. La palabra melanodermia quiere decir un oscurecimiento de la piel. Hay muchos tipos de melanodermias, una de las más conocidas pues la melanodermia del vagabundo. Personas que viven en la calle con poca higiene, muchas veces pues parasitados por piojos y por otro tipo de ectoparásitos, y eso que les obliga pues a rascarse continuamente, y como consecuencia del rascado la piel adquiere un grosor mayor y acaba siendo pues más pigmento, más oscura. Aquí tenéis una fotografía, esto es una melanodermia del vagabundo. No tiene ninguna importancia para el NARM, olvidaros, si la comento es porque aparece aquí, pero no es el caso que nos describen, evidentemente. Y la última de las opciones, fijaros, la 4 dice
verrugas seborreicas o queratosis seborreicas, es lo mismo, podéis encontrarlo con los dos nombres en la literatura. ¿Qué son las queratosis seborreicas? Eso lo habéis visto alguna vez, seguro. Si a lo mejor la Acanthosis nigricans no la habéis llegado a ver, porque bueno, pues es frecuente, pero tampoco tanto, las queratosis seborreicas, me apuesto lo que sea a que alguna vez sí que habéis visto alguna. Aquí tenéis una fotografía de una queratosis seborreica. Esto es característico de personas mayores. Fijaros que son como más pigmentadas que la piel de alrededor. Fijaros que además están bien definidas y tienen un aspecto como áspero, como rugoso, como rasposo. Y bueno, pues esto normalmente pues no tiene ninguna importancia, nada más que meramente estética, y aparece con los años, cuando uno ya es anciano, o por lo menos pues tiene más de 40 o 50 años como mínimo. ¿Qué es lo que pasa con esto? La mayoría de las veces no importa, pero cuidado, si te cuentan el siguiente caso clínico, ¿qué diagnosticarías? Soy una persona de 60 años, hasta ahora no he tenido queratosis seborreica, pero me han salido muchas queratosis seborreicas a la vez, muchas, tronco, en la espalda, y además me pican como demonios. Bueno, pues eso no es normal. Suelen salir una, luego otra, y estamos hablando a lo largo de mucho tiempo, muchos años, muy lentamente. Si aparecen de forma eruptiva, en muy poco tiempo, muchas queratosis seborreicas y además pican, porque la queratosis seborreica normalmente no pica, tienes que pensar mal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el cuadro que he descrito? Esto, quien lo sepa, pues es un punto valioso, eso que ha estudiado mucho. ¿Cómo se llama un paciente, el cuadro que tiene un paciente que aparecen bruscamente, como he dicho, muchas queratosis seborreicas, con mucho picor, y además tiene una neoplasia oculta, que es lo que habría que descartar? Signo de Leser-Trelat. Leser-Trelat. Bueno, pues cuando veáis eso, muchas queratosis seborreicas a la vez en un paciente que le salen bruscamente, preguntadle si no tiene algún tipo de molestia digestiva. Porque es característico eso, la asociación entre un cáncer digestivo, puede ser un cáncer de estómago, puede ser un cáncer de colon, algo del área digestiva, con la génesis de esa aparición de ese síndrome paraneoplásico, signo del Leser-Trelat, como se conoce. Pero vamos, aquí no es el caso, lo que nos cuentan pues no son queratosis seborreicas, ni mucho menos, así que la 4 pues quedaría descartada. Bueno, ¿qué más cosas podemos encontrarnos paraneoplásicas que no sean cutáneas? Hay veces que ciertas patologías de otras especialidades también traducen la aparición de un cáncer oculto. Por ejemplo, pregunta número 67. Aquí, en la 67, aunque el cuadro clínico es totalmente diferente, detrás tenemos lo mismo, una neoplasia oculta. Dice, fumador de 68 años, presenta un síndrome constitucional de 3 meses de evolución. En la placa de tórax nos encontramos un nódulo pulmonar de contorno espiculado, es decir, un nódulo pulmonar con características de malignidad, y nos dicen, fijaros, que además tiene adenopatías iliares. A la vez comienza con edema facial y también en miembros inferiores, y la orina espumosa, y además fijaros que hay una proteinuria bastante manifiesta, una proteinuria muy importante. ¿Qué lesión esperarías encontrar en el riñón? A ver, aquí te cuentan, fijaros, el mismo caso clínico pero al revés. Aquí te dicen que tenemos una posible sospecha radiológica de un cáncer de pulmón, tiene mucha pinta, en un paciente con factores de riesgo porque además es fumador, y nos dicen que empieza con mucha proteinuria. Tanta proteinuria que la cuantifican, y fijaros las cifras que nos dan, y nos dicen además que incluso repercute en forma de edemas. Hay edemas en la cara, hay edemas en los miembros. ¿Qué es esto? Si tiene un cáncer de pulmón, que probablemente lo tendrá porque tiene toda la pinta, tiene muy mal aspecto esa imagen radiológica, ¿cuál es la patología renal que se vincula al cáncer de pulmón con cierta frecuencia y que puede producir, como veis aquí, un síndrome nefrótico? Eso es lo que están describiendo aquí. ¿Cuál es la glomerulonefritis que se asocia a los cánceres ocultos? Pueden ser varias y también depende del cáncer, pero en este caso, tumores sólidos, tienes que vincularlo a una posible nefropatía membranosa. Muy importante esto, nefropatía membranosa. ¿Qué hay que saber sobre la membranosa? Esto es una cosa que merece la pena que la comentemos despacio, porque la membranosa es un tipo de glomerulonefritis que hasta hace unos años, bueno, pues se preguntaba de vez en cuando en el ENARM, pero últimamente hay más riesgo y más probabilidad de que se pregunte. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay dos tipos de nefropatía membranosa, primaria y secundaria. Vamos a ver. Secundaria, como en este caso. ¿A qué puede ser secundaria una nefropatía membranosa? ¿Qué os suena? Aparte de
cánceres suelen ser tumores sólidos, como este, como el cáncer de pulmón. Es raro que sea por tumores hematológicos, por eso digo de órgano sólido, como el pulmón. Eso puede ser una posible causa. Otras causas más o menos conocidas, y esto se ha preguntado en el NARM, hay fármacos que pueden producir secundariamente una membranosa. Típicos, captopril es uno de ellos, sales de oro, de penicilamina. Esto es una cosa que ahora pues puedes revisártelo, se te va a olvidar, no te preocupes, pero cuando ya se acerque el ENARM, vuelve otra vez a revisarlo porque esto ya se ha preguntado. ¿Qué más? Pues hombre, hay algunas otras enfermedades que se han vinculado a la membranosa, pues por ejemplo infecciones, como el virus de la hepatitis B, la sífilis también, incluso autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto. Pero si tuviera que elegir entre todas estas cosas, y si vais al libro vais a encontrar todavía más, quedaros con estas: cánceres, órgano sólido y determinados fármacos. Pero, cuidado, y esta es la novedad, y por eso pues lo pongo en rojo, porque esto es una cosa que hace algunos años no se sabía, pero recientemente se ha visto que la causa pues ya se empieza a entender. Membranosa primaria. Primaria quiere decir que no existe una causa conocida, aparece de tal manera que no se puede imputar a ningún otro tipo de patología que padezca el paciente. Atención, primaria, ahora ya se ha visto que el origen real, que antes no se sabía, es autoinmune. Es autoinmune. Fijaros aquí, no tienes ningún motivo para hablar de esto en esta pregunta, pero si lo cuento y lo pongo en rojo es porque probablemente se pregunte. Esto es una cosa, atención, autoinmune, y lo que ocurre es que se producen, atención, anticuerpos anti-PLA2R. PLA2R. ¿Y eso qué es? No importa lo que es. Bueno, sí importa, ahora lo diré, pero acordaos, PLA2R. Esto es una de las cosas que a lo mejor si lo preguntan, mucha gente fallaría porque no todo el mundo está al día. No en todos los centros donde la gente se prepara para el ENARM te cuentan las cosas más recientes y las cosas más novedosas. Pues esto podría ser pregunta de este año. PLA2R quiere decir receptor de la fosfolipasa A2. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues se ha visto que lo que antiguamente se conocía como membranosa idiopática, y no teníamos ni idea de por qué ocurre, pues ahora sí que se sabe. Más del 70% de los casos de membranosas idiopáticas realmente es por eso. Se producen autoanticuerpos contra ese receptor que está en el podocito, está ahí en la zona, está en el glomérulo, concretamente en el podocito, y eso es lo que produce el origen autoinmune de esta membranosa. ¿En qué consiste la membranosa? ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de la nefropatía membranosa? Como consecuencia de todo lo que aquí hemos dicho, o bien de origen autoinmune, o bien porque un cáncer o un fármaco o determinados antígenos de origen infeccioso se depositan en la membrana, se desvirtúa la membrana glomerular y como consecuencia de ello se hace permeable ¿a qué? Muy importante esto, se hace permeable a proteínas. Se hace permeable a proteínas. La membrana basal glomerular está diseñada para que no deje pasar proteínas. Si se escapa algo de proteína es que no está funcionando bien. Si se escapa mucha proteína es que está funcionando fatal. Y en eso consiste, atención, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico consiste en eso, se escapan proteínas de forma masiva a través de la membrana basal. Eso es característico. Y eso es lo que da la membranosa, acordaos. La membranosa se llama así por algo. Si yo tomase un glomérulo de ese paciente y lo estudiase en un laboratorio de anatomía patológica, me encontraría una membrana basal que está engrosada, que está alterada, que está desvirtuada. Ahora veremos algún tipo de fotografía para que lo podáis reconocer. Acordaos, la función de la membrana basal glomerular es retener determinadas cosas, que no se filtre todo lo que pasa por el glomérulo, y lo que se le escapa son las proteínas cuando hay este tipo de nefropatía. Síndrome nefrótico es lo que van a tener. ¿Qué pasa entonces? El síndrome nefrótico, ¿qué produce? Una pérdida masiva de proteínas a través de la orina. Por ese motivo, si yo pierdo muchas proteínas a través de la orina, ¿qué va a pasar? La orina se vuelve espumosa. Una orina muy espumosa es característica de este síndrome. No os asustéis la próxima vez que orinéis espumoso. No pasa nada por orinar espumoso de vez en cuando. Pero si la orina es sumamente espumosa y además se acompaña de cosas como las que nos dicen aquí, hago una determinación, una cuantificación y veo que hay muchísima proteína en la orina y me encuentro que hay edemas por todas partes, pues cuidado porque podría ser un síndrome nefrótico.
¿Qué es lo que sucede? Las proteínas que estoy perdiendo a través de la orina ya no están en sangre. Si tengo una hipoproteinemia, la presión oncótica disminuye a nivel del interior vascular. Y si baja esa presión oncótica, el líquido, que normalmente estaría dentro del vaso sanguíneo, se extravasa y se va a tejido periférico y por ese motivo pues la cara se dematiza, miembros inferiores se dematizan, etc. El agua ya no se va a retener dentro del vaso sino fuera, por esa pérdida de las proteínas a través de la orina. Eso es muy característico. Esto es un síndrome nefrótico. ¿Qué más cosas pueden ocurrir en un síndrome nefrótico? Una cosa que hay que recordar. En el síndrome nefrótico, a través de la orina se pierden proteínas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente albúmina, eso se pierde mucho porque es de las proteínas más abundantes en el organismo humano, en sangre. Pero cuidado, también voy a perder proteínas relacionadas con la coagulación. Y una de las cosas que va a suceder es que al final, dentro de todo lo que pierdo a través de la orina, al final, dentro de que pierdo factores de la coagulación, también estoy perdiendo proteínas que inhiben la coagulación. Y al final, ¿qué pasa? El sumatorio de eso es que la sangre va a ser hipercoagulable. Se pierden factores de coagulación, pero también se pierden factores que inhiben la coagulación. Se pierde más de lo que inhibe que de los factores propios de la coagulación. Consecuencia de eso, la gente con síndrome nefrótico tiene tendencia a la trombosis. La sangre se hace hipercoagulable. ¿Por qué? Porque es una balanza. Tiene que haber un equilibrio en un organismo sano entre factores de la coagulación y factores que inhiben la coagulación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si pierdo más de unos que de otros, pues al final tendencia a la trombosis, predomina la procoagulabilidad en un paciente con síndrome nefrótico. Por ese motivo pues tienen más trombosis, más infartos de miocardio, etcétera. Trombosa más fácilmente la sangre. Eso una vez se preguntó en el ENARM. Bien, pues poco más sobre la membranosa. Aquí tenéis un claro ejemplo, un caso típico, asociado a los cánceres, como decíamos, y acordaos que su manifestación cardinal es el síndrome nefrótico. Fijaros otra pregunta relacionada, es la 124. Si hemos puesto varias preguntas sobre la membranosa en este simulacro, es por algo, es para que os la reviséis, que no haya fallado estas dos. Fijaros la 124. 60 años, mujer, síndrome nefrótico, y la biopsia muestra lo siguiente, atención. Tenemos una afectación glomerular difusa, con prominente engrosamiento de todas las paredes capilares, con celularidad glomerular relativamente normal. Importante detalle. Dentro de las diferentes patologías que pueden afectar al glomérulo, hay algunas donde se incrementa la celularidad. Por ejemplo, si yo tuviese una glomerulonefritis post-estreptocócica, ahí vería hipercelularidad, ahí podría haber proliferación celular. Si tuviese una extracapilar, también podría haber células que están proliferando y que están formando semilunas. Cuidado, aquí no. En la membranosa no vas a ver un incremento del número de células. Lo que vas a ver es una membrana engrosada, una membrana anormal, que si hago ciertas tinciones la voy a ver más destacada, voy a ver que algo está pasando. Y fijaros aquí, siguen describiendo, el número de células no cambia, pero sí que se encuentran, fijaros, depósito difuso de IgG en las asas capilares. Eso, pues el origen inmune que decíamos, y sobre todo después, y esto es lo que automáticamente te dice, ojo que esto es una membranosa, dice, en la tinción de plata aparece engrosamiento de la pared capilar y presencia de espigas. Esto es típico. La tinción de plata es muy útil para la membranosa. ¿Por qué? Porque eso que estoy viendo engrosado en la pared capilar no es otra cosa que la membrana. Esa membrana, si está más gruesa, va a captar mejor la plata y lo voy a ver muy claro. Fijaros, aquí tenemos una imagen. Esto es lo que ocurre, la plata tiñe de negro, y eso que vemos negro tan marcado es la membrana basal del glomérulo. Y si os fijáis con cierto detalle, y esto es lo que enseñan aquí, hay unas flechitas, eso que marcan las flechas es lo que se llaman las espigas, o spikes en algunos textos. Bueno, pues esas espigas son típicas de la nefropatía membranosa. Si os cuentan que alguien tiene espigas en el glomérulo, automáticamente membranosa, es un hallazgo muy característico. Normalmente te contarán que además tiene síndrome nefrótico porque así es como suele manifestarse clínicamente. Espigas, no lo olvidéis. Bueno, pues con ello, la respuesta correcta, el diagnóstico más probable, pues sería la 2, membranosa. Una cosa muy importante, que también tiene trascendencia de cara al examen. Imaginaros lo siguiente, pregunta teórica. Dime la causa más frecuente, atención, de síndrome nefrótico en la infancia. Un niño, pocos años, que orina muchísima proteína y como consecuencia de ello, pues tiene sus edemas en la cara, en los párpados, en las piernas, etc. ¿Qué pensarías en un niño?
Nefropatía de cambios mínimos. Nefropatía de cambios mínimos. Eso representa un porcentaje altísimo de los síndromes nefróticos en la infancia. La nefropatía de cambios mínimos, el tratamiento suele responder bien, son corticoides y en general pues se resuelve sin problema. Pero un adulto, si te dicen un adulto con síndrome nefrótico, ¿cuál es la causa más frecuente? Un adulto con síndrome nefrótico. En el niño es la de cambios mínimos, de lejos, un porcentaje altísimo. Y por eso en los niños, ¿qué se hace? Corticoides y responderá. Y si no responde, a lo mejor biopsio. Pero en un adulto con síndrome nefrótico, cuidado, la causa más frecuente es la nefropatía membranosa. Pero, cuidado, es la más frecuente por poca diferencia. En el adulto hay muchas causas más que pueden producir síndrome nefrótico. Puedo tener síndrome nefrótico por la membranosa, de acuerdo. También puedo tenerla por la focal segmentaria. También puedo tenerlo por una nefropatía diabética. Hay muchas más causas. Por una amiloidosis también. Hay 100.000 causas. Por ese motivo, un adulto con síndrome nefrótico se biopsia el glomérulo, se biopsia. ¿Por qué se biopsia? Porque las causas son múltiples, son muy diferentes y puede cambiar mucho el tratamiento y el pronóstico. En el niño se trata empíricamente con corticoides. En el adulto se biopsia. De hecho, recientemente en algunas partes de Estados Unidos ha habido ya series donde han contado cuál es la causa más frecuente y en ciertas regiones es más frecuente la focal segmentaria que la membranosa. A nivel mundial es la membranosa, pero por poca diferencia, y en ciertos sitios ya digo que empieza a serlo la focal segmentaria. Así que por eso, como hay muchas posibilidades y entre sí tampoco hay tanta diferencia, en el adulto, biopsia ante un síndrome nefrótico. En el niño, corticoide, y si no funciona, entonces sí biopsias. Bien, pues poco más. Aquí la 124, ya han biopsiado, ya hemos visto la anatomía patológica, respuesta correcta la 2, membranosa. Bien, salimos ya del tema renal, del tema paraneoplásico y de estas cuestiones. Vamos a ver una pregunta de pensar. Una pregunta que siempre que la ponemos mucha gente la falla, así que la vamos a analizar para que la próxima vez nadie lo haga y nadie tenga problema. Pregunta número 81. Nos dice aquí: todos los procesos que se mencionan pueden ser causa de estreñimiento, excepto. Vamos a ver. Aparentemente, esta pregunta sería de saber o no saber. Lista de cosas que pueden dar estreñimiento. Nadie es tan absurdo de estudiarse una lista de todo aquello que puede producir estreñimiento, porque hay 100.000 posibles causas que pueden producir estreñimiento. La lista nunca terminaría. Aunque en la lista escribiese 100 enfermedades, yo podría escribirte otras 100 y tú otras 100 y el compañero de al lado otras 100, porque eso es una cosa sumamente inespecífica. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que tienes que hacer es perder el miedo a pensar. Si una cosa no la sabes seguro, lo que tienes que hacer es, pues, utilizar los conocimientos que sí tienes y a través de ellos y un poquito de valentía y un poquito de sentido común, darle vueltas y dar con la solución. Fijaros aquí. A ver, diabetes mellitus. ¿La diabetes mellitus puede producir estreñimiento? A lo mejor no lo sabes de entrada, pero piensa un poco, piensa un poco. Estreñimiento es un síntoma digestivo. ¿Y tendrá que ver con qué? Puede ser obstructivo, como podría serlo en un cáncer de colon, o puede ser funcional, porque a lo mejor pues el colon en ese momento no se mueve, o el intestino está quieto, o lo que sea. Piensa, ¿un diabético puede tener estreñimiento? ¿La diabetes puede justificar estreñimiento, sí o no? Piénsalo. La diabetes no consiste solamente en un problema de hiperglucemia, no es solo eso. Eso tiene muchas consecuencias funcionales y anatómicas a varios niveles. ¿Qué puede hacer la diabetes que puede producir estreñimiento? Estas preguntas son para forzar el intelecto, para que pienses un poquito, para que le des vueltas a las cosas. No es solamente saberse de memoria listas de. Eso lo puede hacer cualquiera. Ver una lista de cosas lo puedo mirar en el teléfono móvil. A ver, piensa. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Por qué? Neuropatía diabética. Acordaos. Neuropatía diabética. ¿Quién inerva las vísceras abdominales? El sistema nervioso. ¿Qué sistema nervioso? Pues fundamentalmente el sistema nervioso autónomo. Y acordaos que ¿cuál es la causa más frecuente de disautonomía? A lo mejor nunca lo habías visto así. Pues sí, la causa más frecuente de disautonomía, la causa más frecuente de disfunción del sistema nervioso autónomo es la diabetes mellitus. A lo mejor eso no lo sabías, pues ya lo sabes. ¿Y por qué puede producir disautonomía? Neuropatía diabética, cuidado.
La neuropatía diabética no consiste solamente en esas parestesias en guante y calcetín que ocurren en manos y pies, no. También puede afectar al sistema nervioso autónomo. Y acordaos, diabetes mellitus es la causa más frecuente de disautonomía. Por eso puede producir tanto diarrea como estreñimiento. Puede producir alteraciones del tránsito digestivo. ¿No suena la gastroparesia diabética? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Eso puede producir estreñimiento. Después, más opciones. 2. Abuso de laxantes. Cuidado. Cuidado. Si yo abuso de laxantes, lo más normal es que tenga diarrea. Pero, ¿eso puede producir estreñimiento? Piénsalo. Si yo soy una persona que para poder defecar necesito tomar laxantes y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estoy usando continuamente laxantes para poder defecar porque de lo contrario no soy capaz y me he acostumbrado a ellos, ¿qué pasará cuando deje de usar esos laxantes? Que tendré el efecto contrario, estreñimiento. ¿Por qué? Por lo siguiente, los laxantes que se suelen utilizar, ¿qué es lo que producen la mayoría de ellos? Incrementan el tránsito intestinal, de acuerdo, eso me va a ayudar, pero ¿qué es lo que ocurre si hago eso durante mucho tiempo? Es que mi musculatura, que mi inervación a nivel digestivo se acostumbra a ellos. Cuando ya no se lo doy, no es capaz de forzar por sí solo una motilidad correcta. Y aparte otra cosa, los laxantes, si se abusan de ellos, pueden producir una dilatación crónica de las sales de intestino. Y una sala de intestino demasiado dilatada no puede progresar correctamente su contenido. Y por ese motivo, la consecuencia crónica del abuso de laxantes puede ser un estreñimiento. Cuidado con eso, ¿eh? Si te acostumbras a una cosa que luego te falta, pues podría suceder, y ahí tienes la explicación. Después, 3. Medicación anticolinérgica. Esta es muy fácil. A ver, ¿quién inerva las vísceras? El sistema nervioso autónomo, hemos dicho. Y dentro del sistema nervioso autónomo, ¿qué división es la que se encarga de los procesos digestivos, de las glándulas, de todo ese tipo de cosas? ¿El simpático o el parasimpático? Ya sabéis que el sistema nervioso autónomo, pues hay dos divisiones, simpática, parasimpática. ¿Qué hace el simpático? Si yo ahora mismo tengo una descarga simpática muy importante, ¿qué pasará? Si ahora mismo mis suprarrenales liberan una tremenda cantidad de adrenalina y noradrenalina, ¿qué fin tiene eso? ¿Para qué vale el simpático? Eso me va a dar, ¿qué? Voy a estar pues como más activo, voy a estar más despierto, voy a tener midriasis en las pupilas, voy a tener taquicardia. ¿Para qué te prepara el simpático? Atacar o huir. Lucha, eso es lo que hace el simpático. Activa, ¿qué es lo que hace el parasimpático? Todo lo contrario. El parasimpático, asócialo a hacer la digestión, actividades más placenteras que la lucha o la huida. Eso es lo que hace el parasimpático. El parasimpático, una de las cosas que hace es inervar las vísceras abdominales, y por eso si yo estimulo el parasimpático, ¿qué pasa? La estimulación parasimpática hace que las tripas funcionen, que las tripas se muevan, que el estómago haga ácido clorhídrico, esas cosas, procesos digestivos. ¿Qué sucede si hago algo antiparasimpático, algo anticolinérgico? Si yo paro el parasimpático, las tripas dejan de moverse. ¿Y entonces qué pasa? Estreñimiento. Acordaos siempre, simpático, activación, lucha, huida, cosas de ese tipo. Parasimpático, relax, digestión, ese tipo de cosas. Pues si bloqueas el parasimpático, ya sabes. Así que por eso, lo que dice la 3, pues está claro, medicación anticolinérgica, eso dificultará el movimiento intestinal. Bien, nos queda la 4. Síndrome de Zollinger-Ellison. Y aquí puedes pensar, ¿eso producirá estreñimiento? Piénsalo, piénsalo. ¿Qué sabes del Zollinger-Ellison? Esto ya lo vimos en algún vídeo, hablábamos del gastrinoma, de sus manifestaciones y algunas cosas relacionadas. Intenta darle vueltas, intenta pensar, intenta meditar sobre lo que sabes. Que a lo mejor nunca has visto en un libro si el Zollinger-Ellison puede producir diarrea o estreñimiento o puede alterar el tránsito de alguna forma, pero piénsalo, piénsalo. La mayor parte de las cosas lo vas a ver escrito, las soluciones, y si le das vueltas a la cabeza y lo haces correctamente, sabes mucho más de lo que piensas. Lo que ocurre es que, claro, a lo mejor no es evidente. La gente cuando se enfrenta a un examen como este, pues comete el siguiente error. Intenta que las cosas sean sencillas, es decir, busca en su cabeza, si lo que está buscando lo encuentra inmediato, pues muy bien, eso es que se lo sabe. Y si no, se rinde. No te rindas. Intenta sacar lo que no sabes a partir de lo que sí sabes. Ese es el arte del examen tipo test. Y ese es el arte también de la práctica médica. La mayor parte de los pacientes que tengas delante dentro de unos años no van a ser iguales que en los libros.
Ningún paciente vas a decir, ah, sí, usted es el de la página 82. No. Muchos pacientes tendrán datos que te harán pensar varias enfermedades y en base a tu especulación y a tu experiencia, al final pues acabarás sabiendo lo que tiene o sabiendo qué pruebas tienes que pedir para diagnosticarlo. Pero no hay, pocos casos son iguales, pocos casos son como en los libros. Pues aquí, piensa, especula con lo que sí conoces. A ver, ¿qué es el gastrinoma? ¿Qué es el Zollinger-Ellison? Estómago. Marco duodenal, páncreas. A ver, Zollinger-Ellison era un síndrome que se llama así, síndrome de Zollinger-Ellison, que aparece en el contexto de un gastrinoma. ¿Qué es un gastrinoma? Un gastrinoma, sorpresa, es un tumor que hace gastrina. Hasta ahí todos llegamos, todos sabemos eso. Bien, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Los gastrinomas aparecen en el marco duodenal o cerca del páncreas, por toda esta región. Su posición es variable. Bien, imagínate que este de aquí es mi gastrinoma, tumor productor de gastrina. Él hace lo que sabe hacer, gastrina, mucha gastrina, una enorme cantidad de gastrina. ¿Qué consecuencia tiene una sobreproducción de gastrina? ¿Qué ocurre? Esta gastrina, el mensaje que le manda al estómago es el siguiente: estimúlate. Claro, si se llama gastrina, ¿a qué órgano piensas que va a estimular una sustancia que se llama gastrina? ¿Al testículo izquierdo? No creo, probablemente será el estómago. Bien, estimúlate. ¿Y qué estimula la producción de gastrina? Gastrina estimula lo siguiente. En la pared gástrica, sabéis que hay unas células que se llamaban células parietales. Y, entre otras cosas, una de las funciones que tiene la célula parietal es hacer ácido clorhídrico. Esto es lo que hace la célula parietal, ácido clorhídrico, que en su justa medida es necesario para poder hacer una correcta digestión de los alimentos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo te mando muchísima gastrina y tú, por tanto, haces muchísimo ácido clorhídrico? ¿Qué pasará? ¿Cuál será la consecuencia? Si hago muchísimo ácido clorhídrico, pues eso, la consecuencia va a ser que cuando esto llegue aquí, llegue ya al duodeno, el estómago todavía lo puede soportar. El estómago está diseñado para aguantar el ácido clorhídrico, pero cuando llega aquí, cuando llega al duodeno, ¿qué produce? Úlcera, 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 úlcera. Eso es lo que pasa. Una persona que tiene hipergastrinemia tiene, por tanto, hiperclorhidria a lo bestia, y eso cuando llega al marco duodenal, eso hace agujeros en la pared del duodeno, hace úlceras. Eso es lo que hace un Zollinger-Ellison. Úlceras múltiples duodenales. Una úlcera, típico. Una úlcera o varias úlceras que no responden a omeprazol ni siquiera en altas dosis, porque por más omeprazol que le pongas, no vas a inhibirlo, no puedes inhibir esa bomba de protones porque está sobreestimulada por la gastrina, ese es el problema. ¿Qué pasa entonces? Tienes ácido clorhídrico en gran cantidad, eso aquí hace úlceras, y según va pasando por el resto del tubo digestivo, ya se va diluyendo, pero todavía está ahí. ¿Qué piensas que puede producir? ¿Qué piensas que puede producir el ácido clorhídrico crónicamente en el tubo digestivo? Una sustancia ácida en tubo digestivo. Y cada vez más, porque el tumor cada vez es más grande y cada vez hace más cantidad. Y te libera crueles, enormes cantidades de ácido clorhídrico porque hay mucha gastrina. ¿Qué pasará al final si irritas la pared del tubo digestivo? Pues coño, diarrea. Diarrea, ¿por qué? Si está irritada, si está ofendida por ese estímulo químico que es el ácido clorhídrico, pues no va a absorber bien, voy a tener diarrea probablemente. Estreñimiento no veo por qué. Diarrea sí, porque es irritativo. Todos sabíais que el ácido clorhídrico es irritativo. ¿Qué pasa si te echo una gota de ácido clorhídrico en el ojo? Pues coño, que llora el ojo, y a lo mejor hasta te quedas tuerto. ¿Por qué? Porque es un tóxico para cualquier mucosa. Pues eso, en la mucosa intestinal, ¿qué producirá? Pues más secreción, va a haber inflamación, no va a absorber bien, tendrá diarrea, si es un cuadro muy grave. Estreñimiento no veo por qué, pero todos sabíais que el ácido clorhídrico es una cosa que es tóxica si lo sacas del estómago, si lo pones en gran cantidad. Luego, entonces, por eso, la 4 probablemente es al revés, probablemente están buscando que yo me dé cuenta de que eso da diarrea y por tanto no dará estreñimiento. Por eso es la 4. Hay que atreverse a pensar. Hay que atreverse a pensar. A lo mejor el razonamiento que he hecho no es totalmente correcto, y a lo mejor hay más mecanismos, aparte de la irritación producida por el ácido clorhídrico. Puede ser que haya más cosas, pero el día del examen no tienes armas. El día del examen
¿Tus únicas armas cuáles son? Tu cabeza y lo que has estudiado. Juega con eso. El día del examen no tienes un libro, no tienes el PubMed, no tienes el Harrison, no tienes nada. Tienes que jugar con lo que tienes. Y puedes acertar preguntas que a lo mejor no sabes o no sabes del todo. Pero la respuesta correcta, has llegado a ella, has marcado la opción número 4 y has ganado la plaza de residente que querías. Tienes que hacerlo así, no es solo saber, es también saber pensar y saber hacer bien un examen tipo test. Una pregunta como la 81, quien la haya acertado, enhorabuena. Eso quiere decir que está aprendiendo ya la mecánica del examen tipo test. No mucha gente sabe a nivel teórico que el Zollinger-Ellison se puede acompañar de diarrea, pero sí podéis deducirlo, porque todos sois médicos y todos sabéis lo que pasa cuando viertes un ácido en una mucosa. Bueno, nada más. Enhorabuena, quien haya acertado y quien haya fallado, que esto le inspire a que la próxima vez que una pregunta le supere, lo intente, con lo que tenga, con las armas que tenga, con lo que sí sabe. O sea, podéis acertar mucho más de lo que acertáis. Otra cosa es que, claro, pues siempre es más cómodo decir, ah, no lo sé, la dejo en blanco, marco cualquier cosa. No, no te rindas, coño, ante una pregunta tienes que luchar. Bueno, ya me relajo, ya me tomo el Dorazepam y el haloperidol para no ver hombrecillos verdes por la sala. Y pasamos a una pregunta que es la 110 y es una pregunta con muy mala intención, una pregunta que merece la pena que os aprendáis. Dice la 110. ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de retraso mental heredable o hereditario? Cuidado aquí. Lo más frecuente es que de esto no sepas nada, porque es un tipo de pregunta que en el NARM aparece muy poco, y el X frágil tampoco es un cuadro que puedan preguntar con mucha frecuencia. Pero es un cuadro que precisamente por eso, por lo raro que es, o por lo poco que aparece en el examen, merece la pena tener un par de pinceladas por si acaso. Hay razones para pensar que posiblemente en los próximos años alguna pregunta aparezca. De hecho, ya se ha preguntado alguna vez. ¿Qué es el X frágil? Atención a lo siguiente. Mira. Dicen heredable. Ahí está la clave. Heredable. Hay dos preguntas que tenéis que saber responder. Atención a la primera. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ojo a esto. ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso mental de origen genético? Pensad. Lo habéis visto muchas veces. Son individuos que están por la calle. Los ves. No viven muchos años, o por lo menos su esperanza de vida no es la tuya. Pueden tener cardiopatía congénita con cierta frecuencia, tienen una expresión facial característica. Esa es la causa más frecuente de retraso mental de origen genético. ¿Cuál es? ¿La has visto muchas veces? Síndrome de Down. ¿Bien? Causa más frecuente de origen genético, de retraso mental. Síndrome de Down. Atención a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso mental heredable o hereditario? Si entre esas 4 opciones apareciese el síndrome de Down, la respuesta correcta no sería el síndrome de Down. La respuesta correcta, si te preguntan eso, causa más frecuente de retraso mental hereditario, aunque también sea de origen genético, pero pone hereditario, tienes que contestar X frágil. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cuál es más frecuente de los dos? ¿Qué hay más? ¿Down o X frágil? El Down es más frecuente que el X frágil. Por eso es la causa más frecuente de retraso mental de origen genético. Pero si te dicen hereditario, es el X frágil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sujetos con síndrome de Down no se reproducen. No se reproducen. ¿Por qué? En primer lugar, porque a lo mejor no viven los años suficientes para poder reproducirse, y si llegan, tienen poco interés muchos de ellos en reproducirse, porque a lo mejor el grado de retraso mental es tan elevado que probablemente no busquen eso en sus vidas. Y en el caso de que sí lo busquen, porque hay síndromes de Down que no afectan mucho a nivel intelectual, es difícil con una trisomía que los fetos sean viables, o que los embriones sean viables. Entonces, por ese motivo, los Down, pocos llegan a reproducirse, esa es la cuestión. Por ese motivo, una cosa es el Down, que es más frecuente, ves más Down por la calle, y otra cosa es el X frágil. El X frágil sí que se puede reproducir. Es una alteración que afecta únicamente al cromosoma X. Tú le vas a dar un cromosoma X u otro cromosoma X tal a tu descendencia, pero no le vas a dar una trisomía por ello, le vas a dar un cromosoma X que está mínimamente alterado. Si es varón, cuidado con esto, si es varón y le doy ese cromosoma X con la alteración genética que tiene, que no vamos a entrar en ello porque eso no importa, un varón
con un cromosoma X afectado, X frágil, lo va a manifestar casi seguro. ¿Por qué? Porque el varón tiene un solo cromosoma X. Por eso los varones con síndrome del X frágil suelen ser clínicamente manifiestos, suelen padecer la enfermedad y suele ser más o menos notoria, y en cambio una mujer que tiene el X frágil, una mujer tiene en su cariotipo 2 cromosomas X, por ese motivo en una mujer no se suele manifestar, es portadora, pero no se suele manifestar. Pero en cualquier caso, aunque este varón le diese a una de sus hijas ese cromosoma X, y la madre, por ejemplo, pues le da este otro, no habría manifestación si es mujer. ¿Por qué? Pues por lo dicho, uno está afectado, el otro no, la mujer es portadora. ¿Qué es lo que sucede si lo que sale es un varón? En este caso, un varón que tuviese un X afectado y el Y, lógicamente, pues no tiene nada que ver, como solo tengo un cromosoma X, si está afectado, clínicamente va a ser más manifiesto. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un síndrome del X frágil? Acordaos, los varones lo padecen y las mujeres son portadoras, pero no impide reproducirse, no es una trisomía, no es como el síndrome de Down, que es más complicado que los embriones sean viables. ¿Cómo es el X frágil? Si tienes que reconocer el cuadro clínico. Tienen una cara característica, tienen una expresión facial típica. Vas a ver que tienen cejas prominentes, van a tener nariz grande, van a tener orejas grandes, van a tener también el mentón prominente, va a haber retraso mental, y hay otra cosa que también tienen, y eso es lo único bueno que tiene el síndrome, tienen macrogenitalismo. Macrogenitalismo. Van a estar bien dotados. Todos los mal dotados que están en el cerebro de arriba están bien dotados en el cerebro de abajo. Eso es lo característico. Acordaos que son varones por el motivo genético que hemos explicado. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser un varón con una cara especial, con estos rasgos, con retraso mental, pero superdotado en otro sentido. Fijaros que estos rasgos que veis aquí recuerdan a un personaje que seguramente todos habréis visto alguna vez. Este caballero se parece mucho a esa descripción que hemos hecho. Este es el príncipe Carlos de Inglaterra. Cejas prominentes, nariz grande, orejas grandes, mentón pronunciado, es la facies característica. Pues ya sabéis cómo es el X frágil. Es como el príncipe Carlos de Inglaterra, pero con 2 testículos grandes. Así es el X frágil. Bueno, no voy a ridiculizar más a su Alteza, no sea que luego después no me dejen visitar Londres. Pero bueno, ahí lo tenéis, a partir de ahora pues ya lo sabéis, lo que es un X frágil. Acordaos, el Down es la causa más frecuente de retraso mental de origen genético. Pero si te dicen heredable o hereditario, transmisible de padre a hijo, o de madre, o en este caso de madre a hijo, porque la mujer es la portadora, acuérdate, es en ese caso, X frágil. Que por cierto, el X frágil tiene un segundo nombre, menos conocido, síndrome de Martin-Bell, o síndrome del X frágil. Bueno, pues nada más, dejamos eso. Enhorabuena a quien la tenga bien, no es una pregunta sencilla. Y a continuación, fijaros la pregunta 113 que está aquí al lado. Esta nos viene bien para repasar una cosa que ya os dije. Quien haya fallado a la 113 es muy grave. ¿Por qué? Ya lo vimos. Lo que se cuenta en la 113 ya lo vimos en el simulacro número 3. ¿Cuál es el problema? Que el simulacro número 3 está muy al principio del curso, es cuando la gente todavía estudia menos, es cuando faltan muchos meses para el ENARM y hay muchos alumnos que los primeros simulacros pues no los hacen. No los hacen por diferentes razones. Les da pereza, no tienen tiempo o dicen, como falta mucho para el ENARM, pues no los hago. Grave error. Hay que adquirir destreza en los simulacros para poder hacer un buen ENARM. Si alguno no lo hizo, pues que se aprenda lo que voy a contar a continuación. Acordaos esos criterios de Ramson. ¿Cuáles eran? Había dos grupos de criterios de Ramson. En el momento del ingreso, cuando el paciente llega a urgencias, y después, posteriores, cuando el paciente ya está ingresado y lleva un par de días en el hospital, los criterios son distintos. Los criterios de Ramson iniciales, cuando el paciente llega a la urgencia,
son básicamente los que salen aquí entre estas cuatro opciones. Vamos a repasarlos para que nadie falle una pregunta como esta. Es una pregunta regalada con aquello que ya comentamos. Cada letra es un criterio. L, arriba, es leucocitosis. Si tenemos leucocitosis por encima de 16.000, se considera un criterio de Ramsson de los del momento del ingreso. Insisto, llega a urgencias. Después, LDH más de 400 es lo que se considera. Hay algunos libros donde sale el Ramsson modificado y en lugar de ponerte más de 400 te pone más de 350. Pero bueno, LDH elevada, ya está. Después, E es edad. Edad mayor de 55 años. Cosa lógica y normal. ¿Cuándo aguantará mejor el organismo un estrés del calibre de una pancreatitis aguda? ¿Cuando tienes 60 años o cuando tienes 30? Evidentemente, cuanto mayor es el individuo, pues probablemente habrá cosas de las cuales se va a recuperar peor. Es lo que tiene la edad. Algunos de vosotros incluso a lo mejor ya lo habréis experimentado. Yo personalmente, cuando duermo mal o cuando duermo poco, al día siguiente estoy bastante peor que cuando tenía 20 años menos. Cuando tenía 18 años, si me acostaba un viernes por la noche con unas cuantas copas de más, al día siguiente la recuperación era mucho más rápida que ahora con 38. Lo que pasa es que es así. El ser humano degenera con el paso del tiempo. Las funciones van ocurriendo de esa forma. Y esto, pues, yo supongo, aún no he alcanzado ese límite de edad, pero supongo que si tengo una pancreatitis ahora mismo o la tengo cuando tengo 70 años, seguro que ahora mismo tengo mejores posibilidades de supervivencia porque estoy más fuerte, porque soy más joven, ya está, es lógico. Edad mayor de edad anciana, o al menos edad bastante madura, pues es un criterio de que las cosas vayan peor. Esto me acuerdo, me ha venido a la cabeza ahora mismo, cuando era estudiante y estuve rotando por la planta de geriatría. Una de las cosas que nos dijo el médico geriatra a los estudiantes de medicina aquel año, dice: el envejecimiento es un fenómeno muy individual y se vive de forma muy distinta de un sujeto a otro, es una cosa como muy personal. Os invito a que vayáis por las diferentes habitaciones de la planta y preguntad a los pacientes o a las pacientes qué es para ti el envejecimiento. Ya veréis como ninguno os responde lo mismo. Y nosotros dijimos, pues, ¿será igual para todos? Bueno, pues no. Fuimos habitación por habitación preguntando a varias pacientes. Y a varios pacientes, había de todo, había mujeres y había varones. Entramos en una habitación. Ahí había dos entrañables abuelitas, que estaban, pues, una estaba leyendo, otra viendo el televisor, y le preguntamos a una: señora, perdone, mire, somos estudiantes de medicina y venimos a preguntarle ¿qué es para usted el envejecimiento? Y contesta: ¡ay, hijo! El envejecimiento. El envejecimiento, ¿cómo diría yo? Es el invierno de la vida. Ya lo verás cuando seas mayor. El invierno de la vida. Bien, preguntamos a su compañera de habitación y también muy poética nos dijo: hijo mío, el envejecimiento es el ocaso de los sentidos. Y en su caso pues tenía razón, porque como era sorda y ciega, bueno, no oía bien y no veía bien, pues tenía razón a su manera. Siguiente habitación. Llegamos a un señor pues que recordaba a Sancho Panza. Era un señor rudo y zafio, bastante, digamos, con los pies en la tierra, muy práctico, y bueno, se llama Francisco. Y le dijimos: Francisco, somos estudiantes y venimos a ver si nos da usted su visión, su idea sobre el envejecimiento. ¿Envejecimiento? ¿Envejecimiento? Envejecimiento es que te duelen más los huesos y se te pone la picha menos dura. Eso es lo que dijo Francisco. Cada uno lo vive de una forma diferente, el envejecimiento. Bueno, pues la versión de la pancreatitis está clara. Cuantos más años tengo, pues peor seré capaz de soportar un estrés semejante. Y por eso, un razonamiento tan sencillo como el de Francisco hubiera sido suficiente para acertar esta pregunta. Aunque no supieses lo que son los criterios de Ramsson, no pasaba nada. Podías con la pregunta, pero vamos a ver. Dice: ¿cuál de estos criterios no es correcto como predictor de mal pronóstico? A ver, aunque no sepas nada, aunque no sepas lo de la glucemia, opción número 1, aunque no sepas lo de la 3, opción lo de la LDH, no lo sé, lo de la 4, AST, no lo sé, pero coño, la 2 dice: edad menor de 55 años. Menor de 55 años. Menor de 55 años es más joven que si tiene más de 55 años. ¿Cómo va a ser joven un factor predictor de mal pronóstico? Un organismo anciano, como el de Francisco,
Ya os ha dicho lo que le pasa, sus funciones no son las que eran cuando tenía 40 años menos, pues ya está. Es muy simple esta pregunta. Aunque no supieras esto de los criterios, daba igual. Todos vosotros sabéis que una persona de 80 años se cansa más que una de 40. Todos lo sabíais. Entonces, por ese motivo, la gente mayor se muere más que la gente joven, porque la reserva funcional de los diferentes órganos y sistemas va a peor, va en declive. Todos lo sabíais. El 100% tendríais que tener bien esta pregunta. Si no por esto que dijimos en el simulacro número 3, aunque no hubierais hecho ese simulacro, simplemente con pensar podías sacarlo. Un anciano es más débil que un joven. Todos sabíais eso, de sobra. Sigo con esto. A ver. Lo continúo por si alguien no se sabe esta regla, pero insisto, era muy fácil. Después, G. Glucemia. Glucemia superior a 200. Por último, AST. Que por cierto, AST es lo mismo que GOT. Es una transaminasa. GOT o AST son sinónimos, más de 250. Pero da igual, da igual. Podíais con ella, podíais con ella. Era una pregunta de pensar un poquito, no hacía falta saber grandes cosas. Así que nada, enhorabuena quien la tenga bien, supongo que seréis la mayor parte. Ni siquiera enhorabuena porque era vuestra obligación. Lo que sí digo, quien la haya tenido mal, la próxima vez que reflexione, la próxima vez que confíe más en sí mismo. Todos sabíais que los viejos mueren más que los jóvenes, todos sabíais que los viejos aguantan peor las cosas que los jóvenes. Es sencilla la pregunta. Bueno, vamos ahora a ver otra serie de preguntas sobre un capítulo que ya hablamos mucho de él, también en el simulacro 3, casualmente, y parece que desde entonces, según nuestro equipo de seguimiento de base de datos, han visto que ha habido más fallos de los habituales y por tanto hay que reforzar ese tema. Así que vamos a hablar un poquito del síndrome del ovario poliquístico. No voy a hablar mucho, ya hablé mucho en el simulacro número 3. Si alguien no lo vio, pues que vuelva otra vez a ese vídeo. Ahí se explica con más detalle. Aquí tenemos unas preguntas que nos permiten refrescar las cosas más importantes. Y esto hay que dominarlo. La ginecología y la pediatría son asignaturas básicas en vuestro examen, como sabéis. No se puede fallar una pregunta de ovario poliquístico. Dice, pregunta número 114. Con respecto al síndrome de ovario poliquístico, dime la falsa. Vamos a ver. Dice la 1. La relación LH-FSH se encuentra incrementada. Eso dijimos que era verdad. ¿Qué es lo que dijimos que ocurre en el síndrome del ovario poliquístico? Se supone, esto es teoría, esto es especulación, que hay unos pulsos hiperrápidos en la secreción de GnRH a nivel del hipotálamo. Como consecuencia de ello, después hay una discrepancia entre LH y FSH. Proporcionalmente tengo más LH que FSH. Y ese es el origen de los diferentes trastornos que aparecen después. Más LH que FSH, eso se contó, muy importante detalle. Así que por eso, la opción número 1, eso es verdad. Después, dice la 3, es un desorden que afecta al sistema reproductivo. Es verdad, ya sabes que hay anovulación y por tanto pues les cuesta quedarse embarazadas, es una cosa que todos sabéis. Endocrino y metabólico. ¿Qué sucede en el ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico, desde el punto de vista endocrino-metabólico? ¿Qué sucede? Había hiperandrogenismo. Como consecuencia de ello, pues podrías tener hiperseborrea facial, y acné, y alopecia androgénica, y obesidad troncular, acordaos, distribución de la grasa tipo varón, todo eso sucedía, y eso lo vimos. ¿Qué pasa con eso también? Cuando hay hiperandrogenismo, eso produce una cierta resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Pues que tengo tendencia a la hiperglucemia. Eso sucede, eso lo vimos. O sea, había alteraciones endocrino-metabólicas, eso es verdad. Después, la 4. Dice, es la causa más común de infertilidad anovulatoria. Bueno, eso a lo mejor no lo sabes seguro. Lo que sí sabes es que el síndrome de ovario poliquístico es muy frecuente, eso sí lo sabes, porque seguro que conoces mujeres que lo padecen. Incluso siendo tu mujer, probablemente habrá bastantes de las que estáis escuchando este vídeo que lo habéis padecido o lo padecéis. Es muy común. A lo mejor no sabes si es la causa más frecuente, pero no se te ocurre ninguna que sea más frecuente. Piénsalo. ¿Qué otra enfermedad se te ocurre que dé anovulación y que sea más frecuente que el ovario poliquístico? No te vienen a la cabeza.
Luego entonces probablemente será la más frecuente. Aunque esa a lo mejor no lo supieras seguro, ya simplemente por técnica de examen, mira, la 2. Todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen trastornos menstruales. Eso, la 2, es imposible que eso sea verdad, o casi imposible. Es muy difícil que una opción que diga todas, siempre, en todos los casos, nunca, en el 100% de los casos, eso casi nunca es verdad. Y ya tenéis experiencia más que suficiente ya para saber esto. Lleváis ya varias decenas de miles de preguntas realizadas durante este curso. Decenas de miles de preguntas, creedme, lleváis eso. Entre los simulacros y otras muchas preguntas de otras fuentes que pasan por vuestra mano, ya sois muy expertos en el examen tipo test. Y a estas alturas todo el mundo tendría que tenerlo claro. Ese tipo de opciones, ese tipo de afirmaciones, no te las creas. Ante la duda, no te lo creas. Las cosas no son blancas o negras en medicina. El siempre y el nunca no tienen razón. Y aquí te están diciendo que no es posible que haya una mujer con ovario poliquístico sin trastornos menstruales. Todas los tienen. Con que haya habido una sola mujer que no los tuviese en la historia de la humanidad, la opción 2 ya sería falsa. Por eso tienes que marcarla, esa es la falsa. Era sencilla, todos podíais con ella. Después, pregunta 206, también sobre el ovario poliquístico, dice: el síndrome de ovarios poliquísticos es una enfermedad bien conocida en la mujer en edad fértil y su diagnóstico se basa en datos que aporta. Vamos a ver, ¿en qué datos se basa? ¿Cómo se diagnostica el ovario poliquístico? Aunque no te sepas los criterios de memoria, pero ¿qué te suena? Es una mujer que tiene dificultad ¿para qué? Para quedarse embarazada. ¿Por qué? Hay trastornos menstruales, hay alteraciones relacionadas con la ovulación. Me suena que había anovulación crónica, pues parece que hay ciertas cosas que formarán parte del síndrome que te los va a contar la paciente. Hay cosas que serán clínicas. Doctor, tengo hiperseborrea. Doctor, tengo lesiones tipo acné en la cara, o se me está cayendo el pelo, me está saliendo mucho pelo en sitios donde no tendría que haber pelo, tengo hirsutismo. Ese tipo de cosas lo sabía. Entonces, a ver, algo clínico tiene que haber, seguro. Como parte del síndrome, seguro que la clínica va a definir al menos una parte. ¿Qué más recuerdas que se hacía para diagnosticar un ovario poliquístico? ¿Qué más? Había ciertas determinaciones bioquímicas. De hecho, hemos hablado de ello. LH, FSH, esas cosas se pueden medir. Y esas cosas, te ha dicho una de las opciones de la otra pregunta, pues hay más LH que FSH, pues seguramente habrá determinaciones analíticas que también formarán parte de las posibles herramientas diagnósticas. ¿Qué más te suena que se podía hacer en un ovario poliquístico? Puedes ver el ovario a través de ultrasonidos, los ginecólogos lo hacen todos los días, y si se llama ovario poliquístico es porque probablemente habrá poliquistes en el ovario, es un criterio morfológico, eso se puede ver por ultrasonidos. Entonces, fíjate que hay muchas cosas que se te ocurre que se puedan hacer. ¿Puedes biopsiar? También se puede biopsiar, pero ¿te parece frecuente biopsiar a una persona por sospecha de síndrome de ovario poliquístico cuando tienes ya posibles datos bioquímicos, datos clínicos y datos ecográficos? ¿Te parece que vaya a ser muy frecuente el biopsiar un ovario por esa sospecha? Difícilmente. Se puede biopsiar, pero casi nunca se hace. Luego, entonces, no creo que la anatomía patológica, por ser invasiva y por haber otras alternativas, forme parte de los criterios diagnósticos. Esto es lo que sé de lo que he estudiado, de las 4 cosas que pone en el manual, pero es suficiente. ¿Cuáles serán los criterios? Vamos a ver opción por opción y vamos a elegir lo más amplio, lo más abierto, lo que más se parezca a esto que hemos dicho. Vamos a ver. Dice la 1. Historia clínica familiar pormenorizada, ya que lo más importante son los antecedentes familiares. Falso. Falso. El síndrome de ovario poliquístico, no digo que no pueda tener una cierta influencia genética, pero desde luego no es lo más importante. Esto no es una enfermedad hereditaria como tal, no es una enfermedad que dependa de un gen definido que... No lo es. Así que por eso la opción número 1, nada. Hay cosas mucho más hereditarias que esta. De hecho, aquí hay muchos más factores que influyen mucho más que una posible herencia, que tampoco está muy claro. Es la 1, nada. Y fijaros que la 1 faltan muchas cosas que también hemos dicho. 2. Estudio ultrasonido ginecológico con técnica tridimensional y biopsia. ¿Qué le pasa a la 2? Le faltan todos los datos clínicos, le faltan todos los datos analíticos y te están diciendo tomar biopsia cuando es una cosa invasiva, agresiva, con posibles efectos secundarios que probablemente no necesitas. ¿Cuánta gente con ovario poliquístico conoces que les hayan biopsiado el ovario? Probablemente ninguna, o casi ninguna. Por cierto, pregunta de examen.
Me he empeñado en biopsiar el ovario. Quiero biopsiarte el ovario porque sospecho ovario poliquístico. ¿Qué esperarías encontrar? Si biopsias un ovario poliquístico, ¿qué esperarías encontrar? ¿Cuál es el hallazgo más característico? Pues si no sabes cuál es el hallazgo más característico, ¿para qué biopsias el ovario si no lo vas a saber interpretar? ¿Te das cuenta? No necesitas eso, pero te lo voy a decir. Hiperplasia de la teca. Hipertecosis, hipertecosis, eso es lo que te vas a encontrar. Bueno, no pasa nada, eso casi nunca se llega a hacer, pero bueno, encontrarías eso, la teca estaría desproporcionadamente grande. Dice la 3, valoración clínica, hasta ahí correcto, no puedo decir que eso esté mal. Estudio hormonal, andrógenos, FSH, LH, perfecto, lo que decíamos antes. Y estudio de ultrasonido ginecológico, la 3 es perfecta, esa es la más completa. Es que falta biopsia, ya, pero es que normalmente no se biopsia, y eso lo sabías. No conoces a nadie que le hayan hecho biopsia por eso, seguramente. Entonces, la 3 de momento es la mejor, es la candidata, es la más completa y no llega a hacer cosas agresivas. 4. Un escáner para estudiar de forma resolutiva los ovarios y estudio hormonal completo. La 4, lo del escáner, es más que suficiente una ecografía ginecológica y no te cuenta nada de clínica. Y fijaros que, bueno, estudio hormonal completo, pues eso es una cosa un poco ambigua, sí que habrá que hacer un estudio hormonal, pero no todas las hormonas del organismo, tendré que pedir las que me interesan, que son la gonadotropina, testosterona y algún otro andrógeno puedo pedir, pero desde luego no voy a hacer un estudio hormonal completo de forma ambigua y voy a pedir todo lo que se puede pedir a nivel hormonal, eso es una cosa que es muy impreciso, como lo cuenta la 4. La mejor, sin duda, la 3, valoro las 3 cosas, lo que cuenta la paciente, lo que veo en la paciente y lo que detecto en sangre de la paciente, punto. Bien, otra. Pregunta 229. Esto todo el mundo tendría que tenerlo bien, dice la 229. ¿En cuál de estos problemas existe un aumento de la resistencia a la insulina? Y esto es lo característico del ovario poliquístico. Decíamos que ese hiperandrogenismo hace que estas mujeres sean más resistentes a la insulina. Y, por cierto, ¿qué se puede hacer para tratar esa resistencia insulínica en el ovario poliquístico? Fijaros aquí, la 229 sería la 4. El aumento de la síntesis de andrógenos es lo que hace que sea hiperresistente a la insulina. Fijaros la pregunta 247. Te dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es la más adecuada para tratar el hirsutismo que se asocia a los ovarios poliquísticos? Cuidado, el hirsutismo es una manifestación ¿de qué? De hiperandrogenismo. Pues vamos a ver el tratamiento un poquito sobre el ovario poliquístico. A ver, en el ovario poliquístico, para tratar, atención, la resistencia a la insulina. En caso de documentarla, ¿cómo trato la resistencia a la insulina que se hace ahí? Es un antidiabético. ¿Cuál es? La metformina, acordaos de eso, la metformina. Otra cosa, ¿cómo se tratan las manifestaciones del hiperandrogenismo? Por ejemplo, esa que nos han contado ahí, el hirsutismo. Cualquier manifestación de hiperandrogenismo, ¿qué le vas a poner? Un antiandrógeno, lógicamente, un antiandrógeno. ¿Cuál es el más utilizado? El acetato de cipro. ¿Qué cipro? Ciprofloxacino. Ciproterona. Ciproterona, acetato de ciproterona. Fijaros que esto, dar metformina, también me va a ayudar a controlar el hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque el hiperandrogenismo está vinculado, en cierto modo, a la resistencia insulínica, pero el tratamiento específico del hiperandrogenismo es este, acetato de ciproterona, y el de la resistencia es este, metformina. Y perder peso, en el caso de que haya sobrepeso, también ayuda, lógicamente, a bajar la resistencia insulínica. ¿Cómo se trata la anovulación? En otras palabras, una mujer con ovario poliquístico que no ovula, pero ella desearía quedarse embarazada, está buscando una gestación, ¿qué se puede hacer? Pues fijaros aquí, la 247, el tratamiento del hirsutismo, la respuesta correcta sería la 2, acetato de ciproterona. Pero hay dos opciones, la opción número 1, el clomifeno, y la opción número 4, gonadotropinas, que serían el tratamiento de la anovulación. Clomifeno, ese es el más utilizado, y las gonadotropinas también pueden ser usadas para inducir la ovulación en pacientes que no la tienen.
Otra pregunta que te puedan hacer, que ya no me cabe, ¿cómo trato los desarreglos menstruales, alteraciones del ciclo? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Anovulatorios orales me pueden servir. Lo que pasa es que, claro, los anovulatorios orales los usaré mientras la paciente no desee gestación. Cuando sí desea gestación, pues acordaos de esto. Y mientras tanto, los anovulatorios orales pues, pueden ser beneficiosos en el síndrome del ovario poliquístico. Poco más, acordaos. Estas tres cosas, los anovulatorios orales y listo. Espero que estas preguntas de ovario poliquístico, que hemos hecho 4, espero que todo el mundo las tenga bien. Si alguien no las tiene bien, que se mire bien ese capítulo, porque es de los que más se preguntan en gine. Es una cosa que no se puede no saber para el NARM. Bien, vamos a borrar la pizarra. Y continuamos, fijaros, con la pregunta 222, una pregunta de pediatría que es sobre un tema que está cobrando bastante interés durante los últimos años, el síndrome de muerte súbita del lactante. Vamos a ver, aquí hay que estudiar de forma inteligente. Estudiar de forma inteligente no es estudiar muchísimas horas cuanto más mejor, ni estudiarme todos los temas cuanto más mejor. Eso no es estudiar de forma inteligente. De forma inteligente tienes un tiempo limitado y tienes unos temas más preguntados que otros. ¿Qué hay que hacer? Estudiar selectivamente, lo que realmente te van a preguntar. Y en este caso, muerte súbita del lactante. ¿Alguien sabe a qué se debe? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es el mecanismo exacto que produce el síndrome de muerte súbita del lactante? No se sabe, no se sabe. Hay mucha especulación, no está claro. Nadie tiene 100% claro cuál es el mecanismo que produce eso. Es por ese motivo, en el manual que te vas a encontrar, pues a lo mejor un pequeño comentario. Te pueden decir, se especula, algunos autores piensan que hay una inmadurez en el centro respiratorio que hace que el paciente, ese lactante, sea incapaz de empezar a respirar, de ventilar en respuesta a una cierta apnea que tenga durante la noche. Por ejemplo, esto traducido al lenguaje más ordinario. El niño está durmiendo en decúbito prono, que es la típica postura para tener el síndrome de muerte súbita del lactante, y resulta que la cara se le aplasta contra la almohada. Eso le colapsa las vías respiratorias. Si tú, individuo adulto, la mayoría de vosotros jóvenes, imagínate te pasa eso. Estás por la noche, metes la cabeza en la almohada y no puedes respirar. ¿Qué haces automáticamente sin despertarte? Te das la vuelta. Eso es lo que hace tu organismo, te das la vuelta. Mueves la cabeza y ya puedes volver a respirar, tan simple como eso, de forma automática y sin despertarte. Eso es porque ya tienes el sistema nervioso bastante desarrollado, ya te ha dado tiempo. Pero cuidado, los primeros meses de la vida hay gente que el sistema nervioso pues no está tan desarrollado todo ese tipo de reflejos y de actitudes involuntarias. ¿Qué sucede en algunos casos? Colapso de las vías respiratorias, pues por eso, por ejemplo, un colchón blando y en decúbito prono y la almohada muy blanda. Pues no es capaz, ese sistema nervioso no responde a esa apnea y el paciente pues muere asfixiado. Eso es lo que se supone que ocurre. Se supone, es una teoría. Que si hay una inmadurez en el tronco del encéfalo que implica el núcleo arciforme y ya no sé qué. Vale, muy bien, nadie lo sabe seguro. Luego entonces, traducción de eso. No te lo estudies, no te lo estudies. Como mucho acuérdate de eso, pues una inmadurez troncoencefálica, como mucho. Pero ¿qué es lo que te van a preguntar? Si te tienen que preguntar algo de este capítulo, cuya fisiopatología no se entiende del todo, ¿qué es lo más normal que te pregunten? Cosas que estén perfectamente claras, que esa pregunta que te estén haciendo no sea discutible desde el punto de vista científico. Entonces, ¿qué te van a preguntar? Pues te van a preguntar seguramente factores predisponentes y factores protectores. ¿Por qué? Porque eso es indiscutible, eso está descrito, eso está contabilizado y eso hay una serie de tablas que te dicen qué cosas favorecen la aparición del síndrome y qué cosas dificultan la aparición. Y eso es totalmente objetivo. Poneos en la piel de la gente que pone las preguntas. Si tú fueras una persona que le encargan una pregunta para el ENARM, que sería un honor, porque eso te están reconociendo que eres una autoridad en tu materia. Bien, pues la pregunta tiene que estar bien hecha, porque si yo, autoridad, supuesta autoridad en una materia, le mando a los examinadores una pregunta que está mal formulada, o que está mal hecha, o que no sirve para nada, pues eso digamos que me desprestigia. La gente que pone preguntas para el ENARM no quiere jugarse su prestigio poniendo preguntas absurdas o preguntas que están mal hechas. Preguntan cosas claras, normalmente, cosas claras. Hay algunas preguntas que salen mal, de acuerdo, pero la mayor parte pues van a estar bien hechas. ¿Por qué? Porque son ellos los que están siendo evaluados también por parte del tribunal examinador. Entonces,
Si yo soy un pediatra y me piden una pregunta sobre esto, te pregunto algo claro. Y entonces, lo que tienes que saber, y esto sí que es importante, de todo el capítulo, que es enorme, simplifica. Factores que aumentan el riesgo y factores que disminuyen el riesgo. Pero doctor, ¿y no me va a explicar la fisiopatología? ¡Que no se sabe! ¡Que te lo he dicho! ¡No se sabe! ¡No te compliques! ¿Y no me va a explicar las manifestaciones clínicas? Eso sí. Es un lactante que se muere de forma súbita. Por eso se llama síndrome de muerte súbita del lactante. Solo tienes que saber lo que es la muerte, concepto que no voy a discutir porque creo que todos lo tenemos claro. Tienes que saber lo que es un lactante, y un lactante es un niño de menos de 1 año de vida, y saber que se muere mientras duerme. No se puede despertar por el tema ese de la apnea que hemos dicho. Ya está. ¿Tú crees que te van a preguntar eso? Seguramente no. Saben que lo sabes. Esto sí, esto también. ¿Qué aumenta el riesgo? ¿Qué quita el riesgo? Eso es lo que les interesa. ¿Por qué? Porque si yo sé esto y sé esto, como médico seré capaz de aconsejar a los padres y madres las cosas que tienen que hacer y las cosas que tienen que evitar. ¡Y esto salva vidas! Sabérmelo del núcleo arciforme seguramente no salvará ninguna. Señora, intente hacer lo posible por fortalecer el núcleo arciforme del tronco del encéfalo de su niño. Ni te entenderá. Vamos a ver. ¿Qué favorece y qué dificulta? Factores de riesgo, muy importante. El número 1, el que tienes que acordarte, el del ejemplo que te he puesto antes. Un niño que está durmiendo boca abajo. Y eso se traduce al lenguaje médico decúbito prono. La cara enterrada en un colchón blando. La cara enterrada en una almohada blanda, boca abajo. Eso es lo que más favorece. Esa es la postura que hay que evitar. Más cosas. Tabaco. Tabaco en el ambiente. El tabaco por parte de la madre durante el embarazo. No es que el lactante fume. Los lactantes no fuman. El tabaquismo es un factor de riesgo muy bien caracterizado. Más cosas que también influyen. Esto. El sexo. Esto en pediatría, la verdad es que es bastante frecuente. Un lactante tiene más patología en general que una lactante. El sexo masculino predispone a más cosas que el sexo femenino durante los primeros meses de la vida. No está muy claro el porqué, pero la mayor parte de las enfermedades pediátricas, muy al principio, neonatológicas, son más del varón que de la mujer, del neonato que de la neonata. No está claro por qué, pero acordaos, ser niño es peor. Mueren más los niños que las niñas de este síndrome. Más cosas, menos importantes. Calor. Demasiado calor en la temperatura de la habitación. No está muy claro por qué, pero eso parece que incrementa el riesgo de padecer este problema. Más cosas. El colecho. No sé lo que ocurre en México, pero sí sé lo que ocurre en España y os lo voy a contar. Los últimos años aquí en España tenemos una tendencia, bueno, la gente tiene una tendencia, los médicos no, evidentemente, a predicar determinadas cosas. Cosas que ni están demostradas, ni están probadas, ni tampoco tendrán ninguna evidencia científica, pero que se han puesto de moda y desde que se ponen de moda están en boca de todo el mundo y todo el mundo las hace. Y una de las cosas que se está recomendando, por parte de padres y madres que saben mucho de estas cosas, y que se lo cuentan a los amigos y a los vecinos, y al final pues se convierte en una verdad universal que no está demostrada y que encima es perjudicial, es esto, el colecho. Vamos a ver, sentido común. ¿Cómo va a ser bueno que el niño, un niño de meses o de semanas, un lactante que pesa 4 kilos o pesa 5 kilos, el que más, duerma con los padres? Un hombre de 80 o 90 kilos, y al lado la mujer que tiene 50 o 60 kilos de peso, y entre medias vamos a meter a un niño de 4 o 5 kilos. ¿Qué le puede pasar? Pues puede ser que yo, varón de 80 kilos que estoy durmiendo por la noche, haga así con el brazo, ponga el brazo en las vías respiratorias del niño y le produzcas ese problema, igual que se lo puede producir la almohada o el colchón blando. Exactamente igual. El colecho está demostrado que aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Aumenta el riesgo.
Y sin embargo, como es una cosa de mucho cariño, muy natural y muy tal, tenemos mucha gente aquí en España predicando esto en la radio y en los medios de comunicación, y parece que si dices que el colecho es malo, eres Herodes. Bueno, pues me confieso Herodes, pero yo doy un motivo objetivo. El colecho aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Hay que evitar el colecho. Tenemos datos científicos. Hay un refrán castellano que dice lo siguiente: el que se acuesta con niños amanece meado. Aquí tenéis otro motivo para evitar el colecho. Ahora, en serio, el colecho es malo porque aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. ¿Pueden dormir padres e hijos en la misma habitación cuando el niño tiene meses? Sí, pero no entre ellos compartiendo cama, que tenga la cuna al lado, su propia cuna. Al otro lado, cosas que protegen, importante. ¿Qué se puede hacer para intentar evitar esta muerte súbita del lactante? Pues atención a lo siguiente. La lactancia. Se ha demostrado que la lactancia materna protege de la muerte súbita del lactante, hace que sea menos frecuente. Y otra cosa que no está muy clara, pero algunos trabajos dicen que sí, el uso de chupete parece que también protege. Más cosas que se puedan hacer, pues lógicamente tener en cuenta esto de aquí, evitar el tabaco, evitar esta postura, etcétera. El ser varón o ser mujer, eso no le vamos a cambiar el sexo al niño, pero estas cosas de aquí, esto es evitable, esto es evitable, esto es evitable, esto es evitable, y de las cosas positivas que puede hacer es lactancia, y lo del chupete, aunque es dudoso, parece que tiene cierta evidencia científica. Vamos a ver la pregunta y completamos si hubiera que hacerlo. Vamos a ver. 222. Esto es lo que os van a preguntar, factores de riesgo. El tratamiento no te lo van a preguntar porque la muerte no tiene tratamiento, ¿eh? Pero los factores de riesgo sí. Riesgo y de protección. Dice, ¿cuál no constituye un factor de riesgo? Dice la 1. Tabaquismo materno. Está claro. Sale ahí, tal cual. 2. Sexo femenino. Ojo, que es al revés. Sexo masculino. El lactante padece más que la lactante este síndrome. Así que por eso la 2 habría que marcarlo. El factor protector. 3. Un intervalo QT prolongado en la primera semana de vida. Eso, aunque no lo supieses, un trastorno respiratorio, un trastorno cardiológico, un trastorno neurológico, seguramente podrá asociarse a esto. Todo este reflejo que implica una serie de maduraciones en el tronco cerebral, algo a nivel también respiratorio, pues probablemente lo cardiorrespiratorio esté vinculado, pero aunque no lo supieses, eso bueno no es tener un QT largo. Bueno no es. Y lo de la 2 lo tenías claro, así que la 2. Lo de la 3 puede ser que no supieses, pero no importa, no hay que saberlo todo, bastaba que supieses que la 2 no era. Después, la 4, la postura en prono para dormir. Eso sí que es un factor de riesgo, eso es desaconsejable, así que por eso aquí la 2 es al revés, masculino, no femenino. Cerrando el tema, por cierto, ¿qué es eso del QT largo? Eso a veces se pregunta en el examen. Voy a borrar esto y ya con esto os dejo en paz. QT largo. Yo puedo prolongar el QT por muchos motivos. Si se me prolonga el QT, esto ya es aparte del síndrome de muerte súbita del lactante, estoy hablando del QT de forma genérica. Si yo tengo un QT largo, por razones naturales, hay veces que el QT largo es congénito y el origen es genético y bueno, pues nacen así, o por ciertos fármacos o por ciertas circunstancias, ¿qué me puede pasar? ¿Cuál es el riesgo de que el QT esté prolongado? Si el QT está excesivamente prolongado, eso puede degenerar en una arritmia que puede ser potencialmente mortal. ¿Cuál es? La torsada de puntas, acordaos, la torsada de puntas. Importante cuestión, hay que saber reconocerlo. La torsada de puntas es una arritmia que es de origen ventricular. Es un tipo de taquicardia ventricular, de hecho. Pero fijaros, la taquicardia ventricular que conocéis todos, por ejemplo esta, imaginaos esta. Aquí tenemos pues, QRS anchos, una TV normal y corriente, como ya hemos visto en algún otro simulacro. ¿Cómo es la de la torsada de puntas? La de la torsada de puntas no tiene esta morfología. La torsada de puntas es una morfología diferente. Algo así. Fijaos la diferencia. La de arriba
Una ATV, por ejemplo, pues en el contexto de un paciente con un infarto antiguo, es una persona ya mayor que tuvo un infarto hace 4 años y hace una taquicardia ventricular en relación con ese infarto antiguo. Bueno, pues sería así, casi siempre, ¿eh? Una TV, una taquicardia ventricular monomorfa. Monomorfa es cuando todos los QRS son iguales. Bien, la torsada de puntas es una taquicardia ventricular polimorfa. Una taquicardia ventricular se dice que es polimorfa cuando los QRS son diferentes, ¿eh?, en el trazado. Tengo QRS que están ensanchados porque son de origen ventricular, pero van cambiando su morfología de un latido a otro. Eso es polimorfo. Bueno, pues la TV polimorfa que más tenéis que recordar es la torsada de puntas. Fijaros, os pongo un ejemplo. Aquí tenéis una torsada de puntas típica, para que veáis por qué es polimorfa, cada QRS tiene una forma diferente, y eso pues, puede degenerar en fibrilación ventricular y por consiguiente muerte. Así que esto que hay que saber cosas, ciertas cosas, que me pueden predisponer a un QT largo y después una torsada de puntas. Si os vais al correspondiente capítulo en cardiología, os vais a encontrar muchas cosas que pueden hacer eso. Hay muchos fármacos que pueden prolongar el QT y después acabar con una torsada de puntas, pero yo quiero que recordéis solamente 3. Solamente 3. ¿Por qué? Porque son los 3 que han preguntado más recientemente. Mira. Pueden producir torsada de puntas, atención a esto, en primer lugar. Macrólidos, eritromicina, claritromicina, todo ese grupo de fármacos. Esos fármacos prolongan el QT y por tanto incrementan el riesgo de aparición de torsada de puntas. Eso hay que conocerlo. ¿Qué más puede prolongar el QT? Pues neurolépticos. Aloperidol u otros antipsicóticos pueden prolongar el QT. El aloperidol no es de los que más. Una vez lo preguntaron y la respuesta es que por ser está descrito. Pero acordaos, en general, como grupo, los neurolépticos pueden producir un alargamiento del QT. Y también los antidepresivos tricíclicos. Todos sabéis que los antidepresivos tricíclicos en grandes dosis son cardiotóxicos. Bueno, pues esta es una de las razones. Prolongan el QT y predisponen, por tanto, a una torsada de puntas. Bueno, pues esto se ha preguntado. ¿Hay que saber todos los demás fármacos? No merece la pena porque son muchísimos, pero esto sí merece la pena. Si os vais al libro, pues tiene también pues, los antihistamínicos de clase no sé cuántos, olvidaros. Estos 3, ¿eh? Y si queréis recordar algo más, también se ha visto que la hipocalcemia, que la hipomagnesemia, el déficit de ciertos iones, también, incluso la hipopotasemia se ha descrito, también pueden producir prolongamiento del QT. Una cosa que también preguntaron hace ya mucho tiempo, ¿y cuál es el tratamiento específico de la torsada de puntas? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico específico? Si alguien tiene torsada de puntas, ¿qué se le pone? Sulfato de magnesio, acordaos, el sulfato de magnesio puede revertir ese tipo de arritmias. De eso, fijaros cómo el déficit de magnesio predispone a ella, porque alarga el QT, pues dar magnesio, en forma de sulfato de magnesio, puede abortar esa torsada de puntas. Eso fue preguntado en cardiología en una ocasión. Bueno, ya está, nada más, ya os dejo en paz. Cerramos el comentario con esto de la muerte súbita del lactante, ya hemos visto la respuesta correcta que era la 2, y bueno, pues espero que las notas vayan subiendo, que poco a poco vayáis incrementando vuestros conocimientos y que, bueno, que en los simulacros cada vez registréis cada vez mejores puntuaciones. No os desesperéis, ya nos vamos acercando más al ENARM, ya no queda tanto tiempo como al principio de curso, pero poco a poco ya veréis cómo vais a ir mejorando. No dejéis de hacer ni un solo simulacro. Sé que cuesta muchas horas, sé que después cuesta también trabajo volver a revisarlo y analizar los fallos, pero es de donde más se aprende. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte y nos vemos en el siguiente.